Vamos a presentar a una persona que viene desde Colombia y que trae esa experiencia de ser el CEO de Copiloto y ser un especialista en liderazgo, en negocios y en evolución estratégica. A lo largo de su trayectoria trabajó con emprendedores, trabajó con ejecutivos y con líderes en procesos de adaptación, crecimiento y transformación profesional. Vamos a hablar de mentalidad de crecimiento. Primero estuvimos hablando de cómo ser un líder, estratega, cómo cuidar nuestra imagen. Y ahora vamos a hablar de la mentalidad de crecimiento. ¿Qué mentalidad debemos tener para seguir creciendo? Con ustedes, señoras y señores, desde Colombia, y trajo un poco de café, dice, para compartir, Amiel Manevich. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, Paraguay, o como aprendí, Maitei, en guaraní. Ustedes ya saben más que yo. Primero que todo, felicitaciones a todos los que están aquí, que participaron en el FEPI, que han dado un esfuerzo, han hecho un esfuerzo muy grande, y los felicito porque hay muchos emprendimientos y empresas absolutamente extraordinarias e impactantes, y estoy muy contagiado del espíritu paraguayo de emprendimiento, así que espero que este momento sea de mucho valor para ustedes y les agradezco que se hayan quedado hasta el final, que yo sé que estamos cansados, han sido unos 3 días intensos y largos, pero estoy seguro que va a valer la pena. Y por último, gracias a FEPI por la invitación, por esta invitación de poder venir a Paraguay, primera vez en mi vida, como mencionaron, pero no va a ser la última. Les quiero contar que cuando yo llegué en un vuelo de Bogotá aquí a Asunción, y llegué como a las 5 de la mañana hora Asunción, y como a las 5 de la tarde ya estaba aquí en FEPI y me llevaron de una a una rueda de prensa. Rápidamente terminé en RQP Radio con mi nuevo amigo Edwin Torres, y él me contó algo que yo no tenía ni idea. Llega y me pregunta, apenas me siento ahí, y me dice: ¿tú sabías que los paraguayos estimamos profundamente a los colombianos? Y yo no, no sé, particularmente no tenía ni idea que eso era algo. Y me empieza a contar y me educa sobre la guerra de la Triple Alianza, difícil de decir, ahí pude, que obviamente me imagino que ustedes conocen mucho mejor que yo, entre Paraguay versus Uruguay, Brasil y Argentina. Me cuenta como el 60% de la población paraguaya queda decimada, y que Colombia fue uno de los pocos países en ese momento que recibió a los paraguayos y les ofreció nacionalidad y residencia de entrada. No sé si ustedes sabían esta historia. O sea, esto es conocimiento común. Bueno, perfecto, ahora yo también sé. El tema es que hay una conexión histórica muy bonita entre los dos países, y lo más importante es que pese a esa situación, Paraguay ganó. Se hizo más fuerte y hoy en día se reinventó. Y me sentí muy identificado. Domingo me dio este pin. Domingo, muchas gracias. Como colombiano, que también nos hemos tenido que reinventarnos después de unos años muy complejos en nuestro país, pero también a nivel personal. Y les voy a contar un poquito de mi historia desde el inicio. Y es que yo también en algún momento fui un joven de 23 años que emigró a Estados Unidos a emprender. Y estaba solo, contra todos y todas, inmigrando en un nuevo país y emprendiendo. Peleando en un territorio donde yo era el pequeño. Pero igual que Paraguay, gané. Logré montar una empresa a mis 23 años llamada Amazónica, dedicada a compartir muchos de los manjares de la gastronomía colombiana, en particular de mi ciudad, Cali, Colombia. Si algún día van, piensen en mí. Y todos pensaban que yo estaba loco. Entre otras, esto es algo típico para quien emprende, que le digan que está loco. Y sí se requiere cierto grado de locura, diría yo, en mi opinión. El punto es que lo que empezó como una idea loca terminó convirtiéndose en un negocio con 8 establecimientos entre el estado de la Florida y Nueva Jersey, donde atendíamos a más de 150,000 clientes al año y facturábamos $3 millones. Así que terminó siendo no solo algo real, sino un éxito. Y me hizo, o digamos que durante mi experiencia, cometí igual un sinfín de errores. Como todos los emprendedores que estamos aquí, probablemente también lo han hecho. Tuve demasiados socios, quise un crecimiento vertiginoso porque mi ego estaba en el volante, y entre otras terminé invirtiendo en un local cuyo arriendo nos quebró en algún momento.
Aquí muchos emprendedores se identificarán con algo o algunos de estos errores que yo cometí, o horrores, como decimos en Colombia. Y por eso me identifiqué un poco con la historia de Paraguay, porque yo también he sido lo que en inglés se dice el underdog, el que tiene todo en contra. Como colombiano, como emprendedor en otro país, tenía todas las de perder, pero igual que ustedes me reinventé y logré ganar. Y ahorita volveré al tema de Paraguay porque me ha parecido profundamente conmovedor e inspirador. El punto es que hace 2 años tomé la decisión de que no quería seguir más en este negocio amazónico, el de gastronomía, porque vi que habían muchos emprendedores que precisamente se identificaban y estaban padeciendo estos mismos problemas. Y yo quería ayudar a otros a construir sus emprendimientos. Y por eso mismo creé una plataforma que se llama Copiloto, que los invito a todos a que la conozcan. Es un medio de comunicación de emprendedores para emprendedores, donde ofrecemos herramientas, conocimientos, inspiración y tenemos hasta un podcast, todo relacionado con el emprendimiento. Hoy en día hemos impactado más de 50 millones de personas en 2 años. Tenemos 1 millón de seguidores en nuestra comunidad y nuestro podcast está en el top 100 de Colombia para que lo escuchen en algún momento. Y con esa intención vengo aquí hoy para compartir las 3 fuerzas que están marcando la pauta a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Fuerzas a las cuales nos tenemos que adaptar y acoplar, o como decimos en Colombia, nos tenemos que montar en ese bus, porque ese bus no tiene reversa. Así que empecemos con la fuerza número 1, y aquí es donde ya empieza pues el grueso de la presentación de hoy, y es que el consumidor cambió. El que compraba cualquier cosa, eso ya no existe. Hoy en día, y nosotros mismos somos parte de ese nuevo consumidor, somos mucho más selectivos, mucho más racionales y mucho más comparativos. Hacemos casi que una investigación periodística antes de cualquier compra, ¿o no? El consumidor de hoy ya no solo compra el más barato, mide cada decisión con criterios que antes ni eran posibles. Y si no lo convences, pues se va, porque ya sabe que tiene mucha alternativa. El consumidor tiene al mundo a sus pies. Puede comparar proveedores, precios, puede leer reseñas. Y todo esto lo hace con lo que ya todos tenemos en el bolsillo. ¿O quién no lo ha hecho? Entonces ya el consumidor compra lo que quiere, no lo que necesita. Es totalmente distinto. Y compra, entre otras, agregaría aquí, a quién quiere. Porque ya sabe que tiene 1000 opciones. Solo tiene que buscar. Entonces, si ya no se miden solo por precio, ¿cuáles son los factores que hoy en día un consumidor analiza a la hora de comprar? Y ustedes se identificarán con muchos de estos porque no, nosotros somos consumidores y quiero que durante este ejercicio ustedes se planteen si ustedes han hecho estas cosas y estoy seguro que sí. La primera obviamente es calidad. Nadie quiere comprar algo que no funciona o cuya calidad sea mala a menos de que a propósito sea la intención. Segundo, el propósito, valga la redundancia, de la empresa o la marca detrás. Hoy en día nos gusta saber qué representa esta marca, si trata bien a sus empleados, si le importa el medio ambiente, si pagan bien, cuáles son sus valores, en qué participan, qué no. También queremos experiencias. Vivimos en un mundo hiperdigitalizado, de contacto muy frío. Las marcas que nos hacen sentir alguna emoción nos enamoran. Y por último, confianza. Esta es una palabra clave a la hora de hablar de ventas, porque no compramos a quien no confiamos. El punto es que hoy en día 42% de todos los consumidores están dispuestos a pagar incluso más por un producto o servicio si la marca o la empresa detrás representa sus valores. Esto antes era imposible de imaginar. Un emprendimiento se dio cuenta que la mayoría de los... Antes de entrar, y si se puede subir el volumen, porque ya vi que está sonando un poquito bajito, les quiero mostrar un ejemplo de una empresa en Colombia que está logrando precisamente esto. Está cobrando más que el mercado por un producto y servicio que se encuentra y lo logra por los valores y la innovación y el propósito que está detrás de la marca. Les voy a compartir un videito de los que compartimos en Copiloto que les va a contar la historia de una empresa que se llama Tabiclean.
Un emprendimiento se dio cuenta que la mayoría de los productos de limpieza realmente son solo agua. Agua que viene envasada y que volvemos a comprar y desechar infinitas veces. Y por eso decidieron hacer algo al respecto. La marca se llama TabiClean y en vez de vender botellas plásticas llenas de líquido, te venden la botella solo una vez y a partir de ese momento te venden cápsulas del jabón especial que se disuelve en el agua. Tienen cápsulas para desengrasantes de cocina, multisuperficies, limpiapisos y hasta jabón de mano. Cada producto viene con su kit, compuesto de las botellas reutilizables y las capsulitas del jabón, que después de su primera compra solo necesitas recargar. Menos botellas, menos espacio, menos desperdicio y el mismo resultado. Me atrevería a decir que aún mejor, pues sus productos contienen muchos menos químicos nocivos y aromas naturales y suaves que no son perjudiciales para la salud. Esta idea no se trata de reinventar la rueda, sino de replantear cómo podemos hacerlo mejor. Cuando analizas productos cotidianos y te preguntas qué parte es innecesaria o se podría hacer mejor, empiezan a aparecer oportunidades reales para crear negocios más simples, eficientes, mejores para el medio ambiente y fáciles de escalar. Síguenos para más ideas de negocio. Oigan, no inventaron nada nuevo. Ellos no se inventaron el jabón, ellos no se inventaron el detergente, no se inventaron el limpiagrasas, solo lo hicieron de una forma distinta, con una marca robusta y con unos valores que muchos de acá se identificarán con ellos. ¿Quién pagaría $2-3 más que la competencia de ellos por comprar estos productos? Álceme la mano, yo quiero medir un poquito esto. Yo diría que aquí va como un 50%. Y la métrica era 42, la que les mostré ahorita. O sea que es verdad. La mitad de la audiencia de hoy estaría dispuesto a pagar más porque se identifican con los valores de TabiClean. Vean el impacto y no se inventaron nada. Quiero hacer aquí una conexión con Paraguay. Y esta es una frase que le escuché a Lorena. Y dijo, el problema de Paraguay no son sus productos, porque son espectaculares. Es que nadie sabe que existe. ¿Cómo le damos la visibilidad a Paraguay? La soja, la carne, los minerales, los recursos paraguayos locales son de la mejor calidad. O sea que no se trata del producto, se trata de hacer lo que hizo una empresa como TabiClean. ¿Cómo los atamos a unos valores? ¿Cómo construimos una marca que los represente? Una marca que los comunique y que los haga llevar a los mercados internacionales. Y esa es la pregunta que les dejo ahorita sobre esta primera fase. La segunda fuerza importante que vamos a ver la noche de hoy es el nuevo emprendedor, es decir, ya no se trata de la empresa más grande. Es más, en muchos casos tener la empresa más grande ya es una debilidad. No siempre. Pero quiero que aquí todos salgamos empoderados de entender por qué el nuevo emprendedor no depende netamente de tener una infraestructura gigantesca, ni un equipo de 50 empleados, ni 200, ni 1000 para lograr un éxito. Como les decía, la estructura grande ya no es netamente una ventaja. Ahora se trata de modelos livianos, de costos fijos bajos, de implementar la inteligencia artificial como nos venía hablando Vanessa, más margen y decisiones rápidas y ágiles, otro tema que salió en la conferencia pasada. Y esto no es una moda, esto es algo que está pasando a nivel mundial y en Latinoamérica apenas empieza. Entonces quien se monta en el bus, como les dije que decimos en Colombia, entre más rápido mejor. Hay un término que incluso se ha creado para definir este tipo de emprendimiento, que entre otras, más allá que un tipo de emprendimiento, porque no todos estamos emprendiendo, sino que estamos dentro de una empresa, eso está perfectamente bien, es una mentalidad que podemos traer, ya sea como empleados dentro de una organización o como emprendedores, y se llama ser solopreneur o el solopreneurship, que informalmente se traduciría en ser un emprendedor solo o esa mentalidad de un emprendedor independiente. ¿Cómo es esa mentalidad? Una mentalidad de agencia, una mentalidad de poder, de ser propositivo, de ofrecer soluciones, de acoplarte en tu cargo o en tu emprendimiento, decir yo qué puedo hacer de más, esa milla extra, como dicen en Estados Unidos. Sin socios necesariamente, sin empleados fijos, sin estructura corporativa tradicional, o sí si estás dentro de una organización.
Y les quiero mostrar los números, porque esto ya hay data detrás de todo lo que es el solopreneurship y el impacto que puede tener en una economía. Esos números son de Estados Unidos, por eso la banderita. Se estima de las 350, casi 400 millones de personas de Estados Unidos, que 100 millones de ellas son parte del mercado laboral, es decir, los que trabajan dentro del país, de las cuales se calcula que alrededor de 30 millones de ellos ya son o se consideran solopreneurs. Esos 30 millones de ciudadanos americanos en el censo, deben ser más, generan 1.7 trillones con T de dólares a la economía americana al año. Yo ni siquiera entiendo ese número. Yo no sé si ustedes, yo no me entra. Creo que la economía de Colombia cabe en 1.7 trillones de veces. El punto es que se estima que este número, estos 30 millones de solopreneurs, va a ser 50 millones de solopreneurs para el 2030. Es decir, casi la mitad de la población laboral activa de Estados Unidos va a emprender de alguna forma. Así que el que opera liviano, con inteligencia artificial y con marca personal, tiene todas las de ganar. Y es que la barrera de entrada para emprender colapsó. Ya prácticamente no existe. Con lo que tenemos en nuestros bolsillos o el computador en la casa, podemos emprender desde cualquier lugar del mundo. Primero, ya no necesitas ser un técnico especializado en nada. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Segundo, ya no necesitas un equipo gigante. 2 personas y la mejor suscripción de Cloud hoy en día es igual a 20. Y no necesitas invertir millones, porque puedes probar e iterar con el mercado digital cuantas veces sean necesarias hasta que le pegues. Hoy en día se estima que los pequeños negocios logran reducir hasta 70% sus costos utilizando la inteligencia artificial. Como nos venía hablando Vanessa, oigan, esto no tiene reversa. Un ejemplo es Canva. Hace 5, 10 años, 3 años, organizar una presentación, diseñar un logo, requería de un diseñador gráfico o de alguien que supiera manejar las herramientas muy bien, o contratar un servicio. Te metes a Canva y tienes 1000 recursos de diseño a tu disposición. Esta presentación fue hecha en Canva, gracias a la inteligencia artificial. Así que hoy en día simplemente se trata de ejecutar, porque las barreras ya no están. Es decir, quien se aprovecha de las pocas barreras gana. Y de esa forma el logo ya tampoco es suficiente. Una de las claves que le dije el solopreneurship es la marca personal. Tiene mucho que ver con el tema de seniority. La marca personal hoy en día es clave. Humanizar las empresas hoy en día es clave. Y les voy a dar un ejemplo de una colombiana que lo lleva siendo pionera por 10, 15 años con su marca de accesorios, que quizá alguien aquí conoce, y si no, la van a conocer. ¿Le dan clic? ¿Le pueden dar? ¿Qué se sentirá crear una de las marcas de accesorios más grandes de Latinoamérica? Especialmente cuando en el colegio te hacían pensar que nunca ibas a lograr nada. Pues esas son las preguntas que le hice a Daniela Salcedo, fundadora de su marca de accesorios y una marca personal que ha conquistado Latinoamérica. Aquí hay 3 de las lecciones más valiosas de mi conversación con ella. La primera, Daniela nunca se dejó de definir por lo que la gente pensaba o decía de ella. 2, Daniela siempre ha sido auténtica y fiel a sí misma, y por eso la ama. Ella entendió que no hay que gustarle a todo el mundo. Una comunidad se construye entre personas afines, y la única manera de encontrarlas es siendo tú. Y la tercera, más allá de crear productos, Daniela lo que ha hecho es crear un universo, acompañado de un storytelling con todo lo que hace. Cada campaña, cada lanzamiento, cada producto o servicio que Daniela ofrece o vende, conlleva toda una historia, toda una mitología, y esa historia enamora. Para escuchar toda la conversación entera, coméntanos la palabra Daniela y te lo haremos llegar. Daniela Salcedo, con su comunidad de 300,000 personas, ha logrado facturar más de 20 millones de dólares en 10 años. Eso antes era inimaginable e imposible.
el poder de una marca personal. Así que si tenemos un emprendimiento o somos parte de una empresa grande corporativa, humanizar es indispensable. ¿Por qué? Porque los humanos amamos comprar, pero odiamos que nos vendan. Y si la comunicación no es humanizada, solo es venta y se siente como una venta permanente, y eso no nos gusta. La única forma de generar ventas es, volvemos a esa palabra clave, es generando confianza. Pero para ello debes conectar. Y los humanos no conectamos con un logo. La manzanita de Apple es muy bonita, pero no habla. El swoosh de Nike es muy cool, pero tampoco habla. Por eso es clave entender que los humanos conectamos con humanos. Nike, sus propagandas no son sobre el swoosh, son sobre sus atletas que te hacen sentir, que te hacen conectar. Ahí le estoy tirando un ejemplo de una empresa que humaniza, para que los que tienen acá empresas corporativas también vean como ejemplos o modelos. La fórmula es que humanizar es igual a confianza, confianza es igual a venta. Porque no hay venta si no hay confianza. No existe. Otro gran ejemplo. ¿Quién conoce aquí a Sasha Fitness? Veo varios. Inmigrante venezolana que llegó a Estados Unidos en la crisis geopolítica venezolana, como dicen, con una mano adelante y una mano atrás, es decir, sin nada. Hoy en día, dueña de un imperio, porque es un imperio de productos que tienen que ver con la alimentación y la suplementación. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo se fue en contra de Nestlé, de Procter & Gamble, de Kraft, de las grandes empresas multinacionales americanas? Humanizando su marca. ¿Cuál es la conexión con Paraguay? Es que el productor con cara y con historia compite distinto, compite diferente. El que muestra que su familia lleva X décadas o más en la producción de soja, el que muestra el detrás de escenas de su empresa o negocio de alfajores. ¡Qué delicia! Ese es el que gana, no el que se queda netamente en el producto en sí, sino el que lo aumenta con historias y con humanización. Yo les quiero dar un ejemplo colombiano. Esta es la razón de ser de Juan Valdez, que todos lo conocen y ya vi que hay aquí. Juan Valdez nace porque la gente trataba el café de Colombia como el café de cualquier lado. Es un commodity, es el café, el precio lo tasan en Texas, por libra, por kilo. Venga, si es de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, da igual, lo compro igual. Y los colombianos dijeron, no, ¿cómo así? El café de Colombia es el mejor del mundo. Sí lo es, ¿ah? Ojo donde me digan lo contrario. Y se inventaron un personaje. Juan Valdez no existe, pero es como si existiera. Y cogieron un commodity y lo volvieron cool. Se inventaron un tipo, entre otras, han habido muchos Juan Valdeses, no sé si saben, cada como 10, 15 años pues toca reemplazar a Juan Valdez. Entonces hacen un casting y pues llega el nuevo, todos sí se parecen, ¿ah? Hay un elemento común, el bigote, pues, un par de cosas más. ¿Qué logró Colombia o la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia al crear Juan Valdez? ¿Cuánto cuesta un americano, un capuchino de Juan Valdez aquí en la galería? La galería se llama, ¿cierto? ¿Ven? Ya conocí. Vale el doble de lo que realmente es necesario, pero tienen la marca, tienen la humanización y es un personaje ficticio. Vean el impacto. Y con eso nos vamos a la tercera y última fuerza que está liderando o marcando la pauta en el mundo de emprendimiento, y es que el mercado exige más. Quien entiende a su cliente, gana. Hoy en día,
Las experiencias valen más que los mensajes, y vuelvo al punto que les hice anteriormente. Estamos cansados de vivir aislados digitalmente a través de una pantalla. Entonces, cualquier experiencia física es una oportunidad para nosotros como emprendedores o dueños de empresas para capitalizar la interacción, no darla por sentado. Los que están aquí exhibiendo en FEPI, estoy seguro que se han beneficiado de las experiencias que han brindado en persona, porque los humanos conectamos con humanos. 85% de los consumidores compran después de vivir una experiencia de marca con la cual se sienten afín. Y 74% de todos los CEOs o los gerentes de las 1000 empresas, Fortune 1000, las 1000 empresas más grandes de Estados Unidos, están aumentando conscientemente su presupuesto de experiencias, porque el retorno es clarísimo. El retorno, entre otras, es inmediato. Y les quiero dar un ejemplo de una experiencia que están haciendo en Colombia y en México, y ha generado un impacto importante en una industria que lleva sufriendo muchos años, que es la del cine, que antes las salas vivían llenas y pues ya no es tan fácil. Vénganse, las muestro. Hay una tendencia nueva que está apareciendo en distintas ciudades del mundo, y es el cine crochet. Talleres que antes solo enseñaban a sus estudiantes a hacer crochet están llevando a sus estudiantes al cine. Y la experiencia funciona así. Entras a una sala de cine, te dan una introducción básica de tejido, unas palomitas, y te sientas con tu proyecto de crochet mientras disfrutas de una película. De esta forma, la clase de crochet ya no solo es de crochet, es aprender a hacerlo en un ambiente totalmente distinto. Y esto ya está pasando en Italia, Colombia y otros países. Y se trata de conectar dos experiencias que antes no tenían nada que ver entre sí. Lo interesante es que el servicio no cambió, la habilidad que se está enseñando es la misma. Lo que cambió fue el contexto. Y eso abre una pregunta poderosa. Si tienes un negocio que enseña algo o presta algún servicio, ¿qué pasaría si lo sacas de su entorno tradicional y lo llevas a un lugar inesperado? Muchas ideas no nacen de crear algo nuevo, sino de poner lo mismo en un escenario distinto, y así dejar que la experiencia haga el resto. Síguenos para más ideas de negocio. ¿Quién se hubiera imaginado? Literal, ¿quién? Yo no. Como decimos en Colombia, ni a bala. Salas llenas de Cine Colombia, nuestro cine en Colombia, Cinépolis en México, a punta de cine crochet. Las experiencias generan sentimientos, generan emociones, y los seres humanos que somos emocionales. Entonces, si tú logras que tu marca o servicio, tu producto, tu empresa genere experiencias que emocionen, tienes ventas. Asimismo, la personalización dejó de ser un lujo. En un mundo tan genérico, en un mundo de Temu, donde todos tenemos lo mismo y tenemos acceso al mismo producto chino multiplicado por 150.000 millones de veces, queremos sentirnos especiales. Vuelvo a decir, sentirnos. Y por eso la personalización en el mercado actual es clave. Cuando el cliente siente que una marca lo entiende o se personaliza algo para él, tiene un 76% de más probabilidad de hacer la compra, un 78% de más probabilidad de volver a comprar o recompra, y el mismo 78% de recomendar ese producto o servicio a sus amigos o sus familiares. ¿Qué dice esto de la personalización? Que es un hit, y que igual que muchas de las otras fuerzas que hemos visto la noche de hoy, nos tenemos que adaptar y acoplar a ellas, las tenemos que implementar para competir internacionalmente con lo que está sucediendo. Vuelvo a un ejemplo de Nike. ¿Quién aquí ha comprado un zapato personalizado en la página web de Nike? Uno. ¿Pagaste más por ese zapato? ¿Todavía lo tienes? ¿Hace cuánto lo tienes? 3 años. Ya 3 años con el zapato, lo va a tener 10 más. Y pagó más. ¿Y estás feliz con tu zapato personalizado? Mira, feliz. Hay que aprovecharse de la personalización, entre otras porque te permite cobrar más.
todos queremos cobrar más. Vamos a otro ejemplo, una empresa que básicamente la esencia de la empresa es la personalización. ¿Quién aquí tiene Spotify? ¿Y quién escucha las recomendaciones que Spotify te hace a ti personalizadas? ¿Y les gusta? Claro, porque no se pasan a Apple Music. No recomienda igual. El algoritmo de Spotify y sus recomendaciones son el fundamento de este negocio billonario, multibillonario, que entre otras ha revolucionado la industria musical. Y lo hizo a punta de hacerte sentir a ti, Domingo, a ti o al que sea aquí en la audiencia, escuchado. Ah, ¿estás triste? ¿Te terminó tu novia? Toma tu canción. ¿Como que sigues triste? Toma tu canción. Ahora te quieres vengar. Toma tu canción. Ese es el poder de la personalización. ¿Y qué hiciste? En vez de estar una hora escuchando la canción que querías oír realmente, con la que querías llorar, te quedaste unas 3 y saliste de rumba a vengarte. Así que innovar no necesariamente es inventar algo nuevo. Muchas veces pensamos que para emprender tenemos que ser un ingeniero aeroespacial y crear el nuevo iPhone o el nuevo lente óptico que va a revolucionar las imágenes, y no. Innovar es tomar de pronto modelos de negocios o ideas que ya existen y adaptarlas, tropicalizarlas, atarlas a las grandes tendencias, combinarlas con tecnología, cruzarlas con experiencias. Quiero mostrarles una emprendedora que está haciendo precisamente esto con un negocio que existe hace miles de años, una práctica que existe hace miles de años, de una forma totalmente creativa. Esta emprendedora se volvió viral convirtiendo cartas de amor en platos de cerámica. Y su marca se llama Cosa Cerámica. Funciona así: tú le mandas una carta o mensaje especial y ella lo inmortaliza en cerámica. Y de esa forma se convierte en el regalo perfecto para aniversarios, cumpleaños o fechas especiales. Sus videos han explotado en redes y recibe cientos de pedidos a la semana. Es inspirador ver cómo transformó algo tan simple como una carta en un regalo inolvidable. Síguenos para más ideas de negocio. ¡Qué cool! Y sencillo. Vean que no se inventó la rueda, no es una ingeniera aeroespacial. Ella se está ganando $6,000 libres al mes según la última entrevista que vimos de ella. Es un micronegocio, es un solopreneurship. Ella representa mucho de lo que hemos hablado hoy, mucho de lo que es posible hoy en día. Cogió un producto tradicional, innovó, le añadió un aspecto personalizado. Estoy seguro que utiliza la inteligencia artificial para organizar tanto su línea de producción, como los pedidos, como el diseño gráfico. Y vende por todo el mundo su cerámica. Debe ser hiper rentable, rápido. Y ella debe ser feliz, diría yo. Entonces, innovación no es tecnología. Cambiemos esa idea, es visión. Hablemos de esto que tiene que ver con Paraguay. Innovar no significa cambiar lo que ya se produce aquí. Es cambiar quizá cómo lo presentas, cómo lo cuentas, a quién le llegas, por dónde le llegas, cómo le llegas. Estas son las preguntas que todo emprendedor, no solo el paraguayo, debería hacerse. Yo pienso que es clave entender este punto porque a veces veo que nos enredamos demasiado en creer que lo que tenemos no es suficiente o no es lo suficientemente gustador. Y todos los emprendimientos que hoy en día son exitosos tienen que dejar atrás esa creencia limitante para poder ofrecer con seguridad y con seniority, como nos venían diciendo, lo que somos y lo que tenemos a nuestra disposición. Luego de entender estas 3 grandes fuerzas que están marcando la pauta en el mundo del emprendimiento a nivel global,
La pregunta que a mí se me venía haciendo esta presentación era, entonces, ¿cuál es la oportunidad para mí? Listo, ya entendí. Ahora, ¿qué hago? Y yo creo que la gran oportunidad radica precisamente en esa intersección de esas tres fuerzas que venimos discutiendo o hablando. Y se traduce en empresas rentables que crecen exponencialmente y rápidamente. Ese es el objetivo y eso es lo que nos permite la fusión de estas tres fuerzas en nuestras empresas. Aquí hay 4 formas de capturarla. Una, transferencia de conocimiento entre tecnologías. El ejemplo de Juan Valdez. Entre industrias, perdón. Industria agropecuaria colombiana, tradicional, clásica, se metió, yo diría que medio con la industria de la moda, de marcas, de marketing, creó Juan Valdez. El resultado es evidente. Tecnología en industrias tradicionales. Creo que Vanessa hizo un muy buen trabajo explicándonos cómo la inteligencia artificial aplicado a cualquier industria es transformador. Expertise local con alcance global. Oigan, tenemos las redes, tenemos la posibilidad de amplificar nuestro mensaje, producto o servicio de una forma que antes no hubiera sido posible. Les quiero contar una anécdota. Yo les mostré que Copiloto ha impactado 50 millones de personas. Vean, gol. ¡Epa! ¡Qué bueno! Nunca había dado una charla mientras había un partido, ¿ah? La competencia está dura. El punto es que hemos llegado a 50 millones de personas con nuestro contenido que ha sido reproducido más de 100 millones de veces. Tenemos 1 millón de seguidores en 1 año y medio, 1 año largo. Y lo hicimos con un presupuesto de $5,000, que si bien es plata, no es mucha, que fue el costo de nuestros equipos y nuestro tiempo. El punto es que yo le pregunté a ChatGPT, yo le dije, si yo hace 15 años hubiera querido llegar a 50 millones de personas que van desde Argentina hasta Australia, donde haya gente que hable español, hemos impactado, ¿cuánto me hubiera costado y cuánto dinero hubiera necesitado? La respuesta fue que me hubiera demorado entre 1 a 3 años y me hubiera costado entre 5 y 8 millones de dólares y que hubiera requerido de anuncios comerciales en la radio, en la prensa, en la televisión, lo que llamamos patinadoras entregando volantes o flyers en N cantidad de países para lograr el mismo impacto que hemos logrado con lo que ya tenemos en nuestro bolsillo y $5,000, que al lado de 5 o 8 millones de dólares pues es una migaja. Ustedes tienen lo mismo en sus bolsillos. Entonces vean lo lejos que podemos llegar con poco. Y por último, el nicho como ventaja. Ya no se trata de que tengo que tener todo, tengo que ofrecer todo. Hay un dicho en inglés que me fascina, dice, in the niches are the riches. En los nichos está la riqueza. ¿Por qué? Porque están dispuestos a pagar mucho más y la competencia es mucho menos. Entonces, especializarse es increíble. ¿Cuánta competencia tiene la señora de Cosa Ceramics, la que vimos ahorita? Distinto a que yo hubiera dicho, voy a hacer vasos de cerámica. No, pues ahí hay 50.500 millones de personas que ofrecen vasos de cerámica. Pero una cerámica personalizada con una carta de amor, ¿quién conoce otro? Silencio. Lo importante es entender que el que llega primero define las reglas. Y aquí, como latinoamericanos en general, tenemos mucha ventaja. Mucha. Porque nadie está haciendo esto todavía en escala. Pocos son los emprendedores que están clarísimos con estas tendencias e implementándolas en su negocio. Así que si tú empiezas ya o pronto, la probabilidad de tu éxito es mucho más alta.
Porque esto apenas está empezando y lo importante es entender que ya Paraguay tiene lo que el mundo está buscando. Lo local, lo trazable, lo humano, lo auténtico. La barrera, como decías tú, Lore, es la visibilidad. Así que para los emprendedores de Paraguay, mi mensaje principal, después de gozar en su país los últimos días, de conocer su cultura, su historia un poquito, de disfrutar de su comida, que Dios mío santo, me encantó no lo sabía decir, embellú, delicioso. Eso sobre todo lo demás. El momento es ahora. Este es el momento de Paraguay, se siente. Uno llega y lo siente, lo percibe en la calle, lo percibe en la feria, lo percibo en las conversaciones que tengo con ustedes. El momento es ahora. Paraguay lo tiene todo. Y les voy a decir algo que a mí nadie me dijo cuando yo empecé mi camino de emprendedor y que me hubiera encantado y me hubiera servido tanto que me lo dijeran. Y es que no necesitan estar listos. No necesitan tener todo resuelto. Eso, entre otras, no existe. La perfección no nos pertenece a nosotros los humanos, solo a Dios. Y no necesitan el momento perfecto, aunque sinceramente Paraguay sí lo es. Ojo, lo digo como colombiano, que estamos en una situación totalmente distinta. Y aún así, grandes promesas de emprendimiento colombiano se han dado en los últimos 4 años. Paraguay logró reconstruir un país desde cero, de una situación que conocí hace poco y que fue absolutamente impactante saber que sucedió. Así que después de la guerra más devastadora del continente americano que yo he escuchado, de pronto hay otra, este es un ejemplo de resiliencia, fortaleza, innovación, crecimiento, reinvención. Y esas todas son palabras que se asocian ¿con qué? Con emprender. Es decir, la naturaleza paraguaya es de emprendimiento, está en la sangre, y no lo hicieron con ayuda externa, de lo que entiendo. Lo hicieron con la decisión de seguir adelante, con lo humano. Y todo emprendimiento empieza con las personas. Eso mismo hace un emprendedor. Por eso todos esos adjetivos también son utilizados en el emprendimiento, como ustedes identificaron. Y ustedes ya lo tienen en la sangre, ya lo tienen en la cultura. Yo empecé con un cholado, que es uno de los productos típicos de Cali. Es un hielo raspado con fruta arriba y leche condensada, delicioso, en Miami. Lo vendí a $8. Los consultores que contraté para que me ayudaran con el negocio me dijeron: usted no va a vender ni para pagar el arriendo. Tómese esto como un proyecto de grado. Esa era la confianza que tenían en mí mis propios consultores que yo contraté y pagué. Imagínense. Hoy estoy aquí en Paraguay gracias a esos cholados. ¿Y saben en cuánto tiempo logré pagar mi arriendo? Pónganle. Tenía que vender 113 cholados para pagar mi arriendo. ¿Cuánto creen que me moré? ¿2 semanas? 2 días. Y eso no es exclusivo ni me pertenece a mí. Los próximos grandes emprendedores de América Latina van a salir de lugares que el mundo todavía no reconoce o no ve, que van a salir a sorprendernos, que van a salir a deleitarnos con lo que ofrece. Y sin duda, sin la más mínima duda, y lo digo ahora sí con criterio porque ya vine, este es uno de ellos. El mundo premia a los que se mueven, a los que hacen, que les mostré en una de las diapositivas. El que ejecuta gana. Puede que alguien más tuvo la idea que yo tuve hace 10 años,
y que también quería ofrecer cholados, que después, oigan, tienen que buscar qué es. Y no lo hizo. Y se quedó con la sensación, y aquí quién la ha pasado. A mí se me había ocurrido eso. El mundo es de los que hacen. Y ustedes ya están en movimiento. Y dicho esto, la única dirección que queda es para arriba. Muchísimas gracias, Paraguay. Me voy totalmente feliz. Aquí les dejo mis redes.